Romanos 9, 10 al 24. Dice así. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y Romanos 11, versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Este último texto debe producir en nosotros, hermanos, la actitud adecuada para el estudio de esta doctrina. ¿Qué doctrina? La elección incondicional de Dios. ¿Qué actitudes debe producir este texto? El versículo 23 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. En primer lugar, debe producir en nosotros, hermanos, reverencia. Reverencia. Sabiendo que aunque Dios nos ha revelado ciertas cosas, no todo será comprendido en su plenitud por nosotros. Hermanos, ¿puedes comprender plenamente a Dios? No, hay una doctrina en la teología propia, la teología de Dios, que se llama la incomprensibilidad de Dios. Pero escuchen esto. Si no podemos comprender plenamente el ser de Dios, cuando Él hace una obra, hemos de esperar que esa obra lleve un matiz de incomprensibilidad. La elección es una obra de Dios, es un decreto de Dios, que aunque podemos comprender algo, no su totalidad. Hermanos, esto nos debe humillar. Esto nos debe humillar. Esto nos debe producir reverencia. No nos acercamos a este tema como conociéndolo todo, sabiéndolo todo. Más bien con reverencia, diciendo, lo que tú reveles, Señor, yo creeré con humildad. Pero no solo reverencia. Dice en el versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
no solo debe producir reverencia, humildad, sobriedad, pero además debemos acercarnos al tema de la elección, como he dicho, no para alimentar un morbo pecaminoso de los decretos secretos de Dios, pero para conocer lo que es revelado y adorar así a Dios. Miren lo que dice. Ya no voy a preguntar si alguien imprimió los cánones de Dort porque no me gusta ponerme triste. Pero si alguien tiene los cánones de Dort, todas las veces que hoy mencione un artículo de los cánones, me estoy refiriendo al encabezado 1, que es de la doctrina de la divina elección y la reprobación. Dice en el artículo 18, nosotros, por el contrario, adoramos con piadosa reverencia estos misterios, exclamando con el apóstol, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y citan todo el texto. No solo nos acercamos, hermanos, con reverencia, pero con el deseo que este conocimiento produzca en nuestros corazones adoración a Dios, gratitud a Dios, alabanza a Dios. Algunos dicen que no debemos hablar acerca de este tema, que no debemos exponer este tema a la iglesia. Hermanos, algunos que se dicen reformados dicen que esto no se debe hablar en la iglesia. Pero esto es doctrina que la iglesia debe conocer para adorar, para alimentarse y poder adorar a Dios correctamente. Miren lo que dice el artículo 14 de los cánones. Además, así como esta doctrina de la elección divina, según el beneplácito de Dios, fue predicada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, fue predicada por Cristo y por los apóstoles y después expuestas por las Santas Escrituras. Escuchen esto, así hoy en día y a su debido tiempo se debe exponer en la iglesia de Dios, a la cual le ha sido especialmente otorgada esta doctrina, con espíritu de discernimiento y con piadosa reverencia, santamente, sin investigación curiosa de los caminos del Altísimo, para honor del santo nombre de Dios, escuchen esto, y para consuelo vivificante del pueblo. La doctrina de la elección es una doctrina que se debe predicar. Está en las Escrituras, se debe exponer para que la iglesia tenga más discernimiento de la doctrina. Pero además, para que esto produzca en los corazones honor al Altísimo, que nuestros corazones honren al Señor. Y además, la doctrina de la elección produce un consuelo, hermanos, no debe producir incertidumbre al verdadero creyente, no le debe producir temor, debe producirle consuelo vivificante. Así que es por eso que exponemos esta doctrina. Está en las Santas Escrituras, debe ser expuesta para poder adorar a Dios más apropiadamente, para tener un consuelo, pero debe ser expuesta con una actitud reverente y humilde. Y procederemos de la siguiente manera, hermanos, para lograr este propósito de exponer la doctrina de la predestinación. En primer lugar, vamos a definir la predestinación según el arminianismo. Ya no puedo definir qué es el arminianismo. No es el tiempo. Dimos una lección de 1 hora aproximadamente explicando qué es el arminianismo. En resumen, es una doctrina opuesta a las Escrituras. En segundo lugar, vamos a hacer una evaluación de esta definición arminiana. Vamos a hacer una evaluación de cómo los arminianos ven la predestinación a la luz de las Escrituras.
Y en tercer lugar, vamos a exponer la postura que más concuerda con la Biblia. Y aquí quiero hacer un paréntesis antes de introducirnos. Regularmente, para tardarme 1 hora en una exposición, utilizo 4 hojas de material preparado. Intenté resumir esto y salieron 7 hojas. No se espanten, no va a haber 1:30 o 1:45. Voy a intentar resumirlo y si es necesario haré unos ajustes. Si creo necesario, hermanos, la próxima semana daré una segunda lección. Si no alcanzamos a cubrir material que deseo cubrir, la próxima semana vamos a continuar con una segunda lección y sería todo. No estoy seguro, vamos a ver cómo avanzamos el día de hoy. Pero digo esto para recordarles cuál es el título de todo nuestro curso. ¿Quién se acuerda del título de todo nuestro curso? ¿Cuál es? Ya dijeron la palabra que me interesaba. Introducción. Créanme que revisando el material, revisando algunos libros, podría haber fácilmente 8 lecciones para explicar la predestinación. 8 lecciones para explicar la depravación total. Y pongan 5, pero eso haría un curso de 75 lecciones. ¿Y cuál es nuestro propósito? Vamos a hacer nuestro título más puritano. Una corta, verdaderamente corta, así sería un título puritano, introducción a la teología reformada. Si nos quedamos con esta lección o si llegamos a hacer otra, recuerden, hermanos, que solo nos estamos introduciendo. Próximamente vamos a desarrollar materiales en la iglesia donde vamos a hablar de la pura doctrina de Dios, la pura teología propia, 24 lecciones, para tener ya no una corta, verdaderamente corta introducción, sino una introducción a la teología. Entonces recuerden eso. Al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, pero no pierdan de vista que es una introducción. Ok, diciendo esto, ¿cómo conciben la teología arminiana la predestinación? Y aquí hay algunos que se están sorprendiendo. Y es que hay algo que debemos saber. Los arminianos no niegan que hay una predestinación. Ellos van a Efesios, hermanos, y no pueden leer el primer capítulo sin escuchar la palabra predestinación 4 veces, 5 veces. La palabra está. Así que el debate aquí no es si hay o no hay predestinación. El debate aquí es, ¿qué quiere decir la Biblia con la palabra predestinación? Y aquí es donde intentaremos explicar cómo concibe la teología arminiana la predestinación. Y recuerden, para no malinterpretar y para no hacer muñecos de paja de la teología arminiana, voy a citar directamente sus documentos. Dice en el artículo 1 de las opiniones de los remonstrantes de 1610, dice: Dios, por su eterno e inmutable decreto en Jesucristo, escuchen, a los que creerían en su Hijo y que por la misma gracia perseverarían hasta el fin en obediencia y fe. Aquí está el punto. Dios hizo un decreto. Dios hizo un acto de predestinar. ¿A quiénes? Aquellos que creerían. Ahora, recuerden que su documento de 1610 no era suficientemente claro. Sin embargo, podemos ver que Dios
decreta para salvación en la teología arminiana aquellos que creerían. ¿Sí? O sea, si no crees, no eres elegido. Si crees, eres elegido. Escuchen esto. Si crees, pero no perseveras, no eres elegido. Pero si crees y si perseveras, eres elegido. Pero veamos lo mejor expuesto en su documento de 1618, artículo primero, dice así: Dios no decretó elegir a algunos a la vida eterna o reprobarlos, escuchen, sin consideración de la obediencia o desobediencia. En otras palabras, Dios sí decretó elegir considerando la obediencia o la desobediencia de las personas. Así que es muy claro. La elección es condicional. La elección es condicional. Niños, vamos a usar un ejemplo de niños para que los niños y los grandes comprendan esta verdad. Muy sencillo. El papá le dice al niño, hijo, ¿verdad? Hijo, si recoges tu cuarto con excelencia, te compro un helado. A ver, si no recoge el cuarto, digo, si es de palabra el papá, ¿verdad? Pero si no recoge el cuarto, ¿le va a comprar el helado? No. Es un regalo condicional. Condicional. Si haces esto, recibes esto. Escuchen, Dios elige en la teología arminiana a aquellos que creen. Si no crees, no eres elegido. Si crees, eres elegido. Artículo 3 del mismo documento de 1618, el documento de los arminianos, dice así: la razón por la cual los hombres son llamados eficazmente, justificados y preservados en fe y glorificados, no es porque ellos hayan sido elegidos. Vamos a comprender esto. Abran sus Biblias en Romanos 8. Romanos 8. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Escuchen. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vean cómo la teología arminiana interpreta este texto. Hermanos, el texto dice: a los que predestinó, a estos justificó. Si tú preguntas a un arminiano, ¿por qué Dios predestinó a uno y después a ese mismo lo justificó y a ese mismo lo lo justificó y lo glorificó? ¿Cuál es la causa última de eso? Ellos dirían, está muy claro en el versículo 29, a los que conoció. ¿Por qué Dios hizo a unos predestinados, llamados, justificados? Porque los conoció. Ay, ¿qué quieres decir con eso? Que los conoció. Bueno, es que Dios vio en el futuro que Él le iba a elegir. Entonces a ese lo predestinó, a ese lo llamó, y a ese lo justificó, y a ese lo glorificó. Por eso ellos dicen esto: la razón por las cuales los hombres son llamados eficazmente, justificados y preservados y glorificados, no es porque ellos hayan sido elegidos, es
porque Dios vio en el futuro que ellos tendrían fe. Entonces, porque ellos tendrían fe, Dios los iba a glorificar. La pregunta es, aquí está, ¿cuál es la causa entonces de que algunos creen y algunos no creen? ¿Cuál es la causa, hermanos? Artículo 7 de los documentos arminianos dice: la elección de determinadas personas es definitiva. Déjenme ir al documento original, que creo que lo trasladé equivocadamente. La elección de determinadas personas es definitiva, aquí está, a partir de la consideración de su fe en Jesucristo y de su perseverancia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué algunos creen y otros no? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué algunos creen y otros no? Por la decisión de cada hombre. Por la decisión de cada hombre. Con esta exposición de sus propios artículos, podemos llegar a dos conclusiones en cuanto a su definición de predestinación. En primer lugar, Dios elige a aquellos que ven, aquellos que Él ve en el futuro, que aprovecharían su gracia. ¿Por qué Dios elige a unas personas y a otras no, hermanos? ¿Por qué? Según el concepto arminiano. Porque Dios vio que una persona, cuando se le predicó el evangelio, sí creyó y la otra la rechazó. Entonces va a elegir a la que sí aceptó. Por eso Dios elige entre uno y otro. Primero, entonces, la elección está bajo la condición que los hombres crean. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no que si estamos de acuerdo con esa doctrina, hermanos, pero ¿se entiende? ¿Se entiende el punto? En primer lugar, en la teología arminiana, la elección es condicional. Segunda verdad que podemos deducir a la luz de sus artículos: la base de la elección descansa en última instancia en el libre albedrío de los hombres y no en el beneplácito de Dios. Si el hombre decide creer, Dios lo elige, pero si el hombre no decide creer, Dios no lo elige. Hermanos, pregunta, ¿es eso en verdad una elección? Yo no lo considero una elección. Dios más bien simplemente está reconociendo. Porque si Dios ve en los canales del futuro y dice, tú sí me aceptaste, tú no, tú sí me aceptaste, tú no. Dios no está eligiendo, hermanos. Dios simplemente está reconociendo quién le aceptó y quién no. No hay elección. No hay un decreto de elegir. Hay simplemente un reconocimiento de quién lo hizo y quién no. Evaluemos esto a la luz de las Escrituras. Hermanos, Dios tiene que esperar para elegir a una persona que ésta tome la decisión de creer. Hermanos, Dios tiene que ver en los canales del futuro y decir, este sí me aceptó, este no, este sí. Pregunta: si Dios viera en los canales del futuro, a la luz de la doctrina que ya hemos explicado en la última ocasión, la depravación total del hombre, ¿qué vería Dios? Si Dios ve en el futuro quién le iba a elegir y quién no, y nosotros sabemos que el hombre está totalmente depravado de tal manera que no hay quien busque a Dios, ¿saben? No habría elección de nadie. No habría elección de nadie. El hombre no puede creer por sus propias fuerzas. Si Dios tiene que esperar, este me está buscando, este no, este sí me está buscando, hermanos, Dios no vería nada.
Si Dios viera en los canales del futuro quién le iba a elegir, no vería a nadie. La postura arminiana dice que Dios eligió a aquellos que Él recibiría. Pero ¿cómo Dios pudo haber eso si el hombre no puede buscarle? El hombre natural no puede obedecer el llamado del evangelio de creer y arrepentirse. Miren lo que dice J.C. Ryle, el hombre de 1900. El cristiano, escuchen esto, que conoce su corazón, bendice a Dios por la elección. El cristiano que conoce cuán perverso era su corazón, dice, Señor, es cierto, nunca te hubiera elegido. Gracias por la elección. Si no me hubieras elegido tú a mí, yo nunca te hubiera elegido a ti. Esa es una falsa concepción. Entonces, vamos a quitar un mito. Hoy vamos a quitar un mito muy famoso del calvinismo. Algunos dicen, es que lo que tú crees de la elección es muy malvado. Porque tú dices que si un hombre le está diciendo a Dios, Señor, quiero entrar, Señor, quiero estar contigo, Señor, déjame pasar a tu reino, el Señor le va a decir, no, no te elegí, vete. Señor, por favor, no te elegí. Y a los que no elegí, hermanos, ese es un mito, esa es una caricatura falsa del calvinismo, porque no hay nadie que ruegue eso a menos que el Padre que envió a Cristo lo esté atrayendo. Y si el Padre lo está atrayendo, fue porque es la voluntad de Dios que Él entre a su morada. Ese es un mito. No hay hombre que está tocando, déjame entrar, déjame entrar. Si está tocando, es porque el Señor había elegido a ese hombre. Pero no solo esta elección condicional de la teología arminiana viola la escritura en cuanto a la depravación total. Escuchen esto. Acompáñenme a Efesios 1:4. Viola la clara enseñanza de que Dios eligió de acuerdo a su beneplácito. Escuchen. Efesios, ¿qué dije? Capítulo 1, versículo 4. Para una herencia... estoy en otro lugar. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Escuchen esto, según el puro afecto de su voluntad. En la teología arminiana, Dios elige de acuerdo a la voluntad del hombre, ¿cierto? Si el hombre elige, Dios lo elige. Si el hombre no elige, Dios no lo elige. ¿Quién tiene la última palabra? El hombre. Pero aquí dice que Dios eligió a algunos para la alabanza de su gracia según el puro afecto de su voluntad. Nada externo movió a Dios para elegir a unos o a otros. Niño, imagínate esto. Es como si llega tu papá un día y vio que no tendiste la cama, que no recogiste y que tu cuarto está hecho un gran caos. Y sabes, dice, te quiero regalar un helado. Te quiero regalar un helado. Incondicional. O imaginen que un hombre en la calle decide comprar una gran comida y pasa y hay 3 hombres en la calle, 3 necesitados, y decide dársela a uno. Incondicional. Nada hizo ese hombre para recibirlo. Y algunos dirán, hermanos, sabemos que estamos en la doctrina correcta
Porque Pablo empieza a defender y dice, pero dirás tú, hombre, hay injusticia en Dios. Eso no, fíjense esto, espero que esto pueda ser suficientemente claro. Ese argumento no puede ser un argumento de la teología arminiana, porque dice, ok, Dios eligió al que tomó su decisión. Oye, hay injusticia. No, ni siquiera ven que no embona. A ver, Dios eligió a uno porque este sí lo recibió y este no. Y dirá alguno, hay injusticia de Dios. No, nadie diría eso con la teología arminiana. ¿Por qué? No parece que haya injusticia. Pero es porque Pablo está hablando del beneplácito de Dios que eligió decidir amar a Jacob y no a Esaú. Que alguien dice, hay injusticia en Dios. Y dice, pero tú quién eres para altercar con Dios. En última instancia, vean esto, la teología de la elección incondicional produce la queja del corazón del hombre. Hay injusticia. Y Pablo se adelanta y dice, ¿y quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver que si la teología arminiana fuera correcta, la defensa de Pablo ni tiene un lugar? Ni siquiera tiene propósito. Dios elige según su beneplácito. Eso contradice la teología arminiana. Pero hay otro problema. Ellos dicen que Dios elige a los que ve que tendrían fe. ¿Sí? Ok, aquí está el problema. ¿Por qué algunos tienen fe y otros no? ¿Por qué algunos tienen fe y otros no? El arminiano va a decir, porque uno decidió tener fe y otro decidió no tener fe. Su libre albedrío. Hermanos, eso contradice las Escrituras. Porque Efesios 2:8 dice que la fe es un regalo de Dios. ¿Por qué algunos tienen fe y otros no? Porque Dios decidió dar a algunos la fe y a otros no. Por eso dice Filipenses, a vosotros os es concedido no solo que creáis, sino que padezcáis por él. Pero el punto es este. ¿Qué nos es concedido? Creer. La fe. Entonces, esto no puede ser, la elección no se puede basar en los que tuvieron fe y los que no tuvieron, porque la fe es un regalo. La fe es un regalo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no les trajere. Hechos 13:48. Y creyeron. ¿Quiénes? Todos los que estaban ordenados, predestinados, elegidos para vida eterna. Si la postura arminiana fuera la correcta, este texto debería decir, y fueron elegidos todos los que creyeron. Pero el texto no dice eso. El texto dice, y creyeron los que habían sido ordenados. Estas sencillas objeciones pueden ser levantadas inmediatamente contra la teología arminiana. Y hermanos, hemos demostrado, hay al menos 3 problemas que se enfrentan con la Escritura que no pueden resolver. Repito, no es que la Biblia sea demasiado confusa sobre el tema de la elección. Es que en ocasiones el corazón no puede creer, no quiere creer la clara revelación de Dios. Yo creo que la enseñanza de el divorcio, la enseñanza de que el matrimonio debe ser preservado, no es algo difícil de entender.
Pero cuando te acercas a una pareja que se quiere divorciar por diversas razones, dicen que no es algo bíblico, no porque sea confuso, sino porque es algo del corazón que no se quiere entender. Ok, hermanos, hemos presentado la postura arminiana, hemos hecho una microdefensa para decir que esta postura al menos levanta 3 errores que no son resueltos. Ahora permítanme, hermanos, establecer cuál es la postura que parece más bíblica. Que es más bíblica. ¿Qué es la elección? Vamos a explicarlo ya no de forma apologética. Ahora vamos a presentarlo de forma positiva. ¿Qué enseña la Biblia respecto a este punto? En la lección anterior dijimos, hermanos, que si tienes una alta concepción del hombre, tendrás una baja concepción de la gracia. Así que los que estuvieron en la lección pasada y han comprendido que el hombre está depravado totalmente, esta doctrina ya no les va a causar tanto problema. Van a decir, como dice G.C. Wright, los que conocen su corazón van a dar gracias a Dios por la elección. Pero hay otra cosa. No solo tener una alta concepción del hombre afecta nuestra postura de la gracia. Vean esto. Tener una baja concepción de quién es Dios afecta nuestro conocimiento, nuestro entendimiento de la gracia. Así que en lo que resta del tiempo, quiero hablarles de quién es Dios, cómo es Dios y por qué la postura arminiana te hace un Dios pequeño, un Dios mutable y te mete en grandes problemas. Estoy convencido, lo que dijo el teólogo Paul Helm, dijo lo siguiente: el teísmo abierto es la consecuencia lógica, la consecuencia necesaria del arminianismo. El teísmo abierto, hermanos, es una herejía en nuestros días donde concibe al hombre simplemente como donde concibe a Dios simplemente como un hombre grande y poderoso. Pero según ellos, Dios cambia, Dios puede decrecer, Dios puede ser mutable, Dios puede conocer nuevas cosas. Simplemente es un hombre más grande. La consecuencia necesaria del arminianismo es esa herejía. Y sé que eso nos puede meter en problemas, pero podemos demostrarlo en otro lugar. No es el momento aquí. Quiero que vean, hermanos, los que tienen sus cánones de Dort, quiero que vean cómo su doctrina de la elección está muy entretejida con su conocimiento de quién es Dios. Vean esto. En el artículo 2 dice los cánones de Dort: el amor de Dios. Sus primeros párrafos no dejan de mencionar a Dios. Para entender la elección hay que conocer mejor quién es Dios. Artículo 3, Dios en su misericordia. Artículo 4, la ira de Dios. Artículo 5, se deduce de la santidad de Dios. Bueno, más bien no fue una cita concreta, es la deducción. Artículo 6, Dios concede. Artículo 7, el decreto del Dios inmutable. Vean esto. La doctrina de la elección en los cánones de Dort está estrechamente vinculada con quién es Dios. No cabe duda que estos hombres tenían una
substanciosa doctrina de Dios y que eso les hacía más fácil comprender la doctrina de la elección. Otro ejemplo de este vínculo entre la doctrina de Dios y la elección lo tenemos en un tratado de la predestinación hecho por un hombre llamado Jerónimo espero que así se diga en español, Sancius. Jerónimo Sancius. Hermanos, trabajando en este material de este hombre, me impacté. El librito es quizás 150 páginas sobre la elección. Y cuando yo lo abrí, yo pensé que desde el momento iba a tratar el tema de la elección. Pero, oh sorpresa, hermanos. El 30% de lo que se contiene en ese libro es un tratado de la doctrina de Dios. Él dice, ok, vamos a comenzar con lo más básico. ¿Por qué creemos en una elección incondicional? Porque si creemos en una elección condicional, hacemos a Dios diferente a como es. Corrompemos su naturaleza. Decimos cosas de Él que no son. Permítanme demostrarlo. Debemos saber que Dios es independiente. Independiente. En la teología eso se llama la aceidad de Dios. Se resume con la palabra A-C. A, espacio, S-E. A-C. Y esto quiere decir que Dios es libre. Dios es libre de toda influencia externa. Hermanos, nuestros hijos se quieren sentir independientes y es por eso que empiezan a caminar. ¿No es verdad? Se empiezan a sentir independientes, se empiezan a querer lavar la boca solos, a bañar solos. Pero por muy independientes que sean, esos niños siguen siendo dependientes. Y el papá va a decir, ven acá, mi hijo, todavía dependes de papá. Y el papá se siente como si él no fuera dependiente. Pero la realidad es que todo ser humano es dependiente. Hermanos, dependemos de tantos factores para existir y en última instancia dependemos del aliento de Dios. Dios no es así. Él no depende de nada. Esto implica, para el pueblo de Israel esto implicó, Israel, yo no dependo de nada externo, yo los voy a salvar. Hermanos, si Dios es un ser, en la teología y en la confesión se dice libérrimo, libérrimo, o sea, plenamente libre. ¿Está en armonía decir que Dios dependió de la decisión de los hombres para hacer su elección? ¿Estamos diciendo entonces que Dios no es libérrimo, sino que depende de lo que los hombres hagan para que Él haga sus decretos? 2. Dios controla todas las cosas. No tendríamos problema en entender la elección si entendiéramos que Dios controla el universo, que no hay un átomo que existe, que se desaparezca, que llegue a existencia, si no es el decreto del Señor. Por eso dijo, no hay un pájaro que caiga a tierra si no es su voluntad. Hermanos, el pajarito tiene que tomar su decisión de caer a tierra para que Dios elija que va a caer a tierra. Si un pájaro no cae a tierra, si no es el soberano decreto de Dios, podríamos decir que la elección, que la condición eterna de las almas depende
está sujeto a algo más que Dios. Pero avancemos. ¿Qué tal en cuanto al conocimiento de Dios? Hermanos, decimos que Dios lo sabe todo. Este es un aspecto muy importante. Pero si nosotros decimos que Dios eligió en base a lo que vio en el futuro, estamos implicando algo de Dios muy peligroso. Estamos diciendo que Dios aprende. Que Dios aprende. Hermanos, ese es el camino a la herejía. Algunos están diciendo en su mente, oye, ¿qué de malo hay aprender? Aprender es muy bueno. Niños, aprender es muy bueno. Dios les dio su mente para ser utilizada en conocerlo a Él y conocer su creación y sus decretos. Pero ¿sabes? Decir eso de la criatura es bueno. ¿Qué papá no se siente muy feliz cuando está presumiendo, cuando está demostrando que su hijo está aprendiendo? Nos sentimos felices. Pero eso es una herejía para Dios, es una blasfemia. Dios conoce todas las cosas sin necesidad de ver en el futuro. Hermanos, ¿por qué conoce Dios todas las cosas? Si para conocer Dios todas las cosas tiene que ver en el futuro, esto está diciendo que Dios aprende, y eso hace a Dios mutable. Algo que vamos a ver más adelante. Lo hace mutable. ¿Por qué entonces Dios conoce todas las cosas? Por su decreto. Porque Él sabe que el pajarillo va a caer. Porque lo decretó. Porque Él sabe el momento en que tu cabello negro se va a volver blanco. Porque lo decretó. Porque Él sabe el momento en que vas a tener un bebé. Porque lo decretó. Dios conoce todas las cosas, no por aprender del futuro en los pasillos de el conocimiento. Él conoce todo por su decreto. Dios no conoce nada por adquirir conocimiento. Dios conoce todo por decretar. Vean eso. Si Dios puede aprender, la doctrina arminiana está bien. Pero si Dios es inmutable y no puede crecer en conocimiento, sino que Él lo sabe todo ipso facto, entonces la teología arminiana está atentando en contra de Dios. Y aquí hay un problema, porque ellos han dicho, como hemos explicado, a los que antes conoció. ¿Cómo los conoció, hermanos? Vio en los pasillos del futuro. No puede ser esa interpretación. ¿Por qué? Porque Dios no puede aprender del futuro. Entonces, ¿cómo es que Dios predestinó a los que conoció? La palabra conocer, léxicamente hablando, se refiere a los que Dios amó. A los que Dios amó. Por eso dice en Amós, solamente a ti te he conocido de todas las familias. Hermanos, ¿Dios conocía solamente a Israel? ¿O Dios conocía a todo el mundo? ¿Me están espantando, hermanos? Esa era una respuesta más rápida. ¿Dios conocía solo a Israel e ignoraba a Babilonia e ignoraba a Siria y todo eso? ¿O Dios conocía a todo el mundo? Todo el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando le dice a Amós, solamente a ti te he conocido de todas las familias del mundo? Está diciendo, solamente a ti te he amado. Romanos 8 puede ser interpretado, a los que amó, a esos predestinó. Hermanos, qué consuelo, qué gozo. Dios no predestinó a los que le iban a amar. Dios amó, y a esos que amó, a esos predestinó. Su elección no está condicionada, es incondicional, sin condiciones.
hemos explicado en Efesios 1:4, pero también dice en Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pablo dice a los efesios que hemos sido elegidos según su beneplácito. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 11:45, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. Porque algunos creen y a otros no. Padre, te alabo porque así te plació, porque así te agradó, porque así lo decretaste. Eso no puede decir el arminiano. Padre, te alabo porque tomaron su decisión. No, Mateo dice, te alabo porque decidiste revelarla a ellos. Escuchen lo que dicen los cánones de Dort. La causa o culpa de esa incredulidad, así como de todos los pecados, no está en ninguna manera en Dios, sino en el hombre. Escuchen. Pero la fe en Jesucristo y la salvación por medio de Él son un don gratuito de Dios, como está escrito, porque por gracia sois salvos. Sigue. Que Dios en el tiempo a algunos conceda el don de la fe y a otros no, procede de su eterno decreto. Procede de su eterno decreto. La razón por la cual algunos creen y otros no se debe a quien es Dios, y Dios de su beneplácito decidió hacer esa elección. Escuchen, escuchen esta cita de Joel Beeke. La doctrina de la elección no quita personas del cielo, hermanos. Repito, no es como si todos estuvieran diciendo, Señor, queremos entrar, queremos entrar. Dice Joel Beeke, la doctrina de la elección no quita personas del cielo. No es, quieres entrar, pero no te elegí. Dice, la doctrina de la elección no quita personas del cielo que de alguna otra manera estarían ahí, sino que introduce a personas que de otra manera nunca estarían ahí. Dios eligió para que creyéramos, no nos eligió porque creímos. La razón por la que creímos fue porque nos eligió. Así que la elección no quita personas del cielo, las introduce, las introduce. Ahora, conozcamos algo de la elección y la justicia de Dios, porque este es un tema que brinca inmediatamente. Cuando los hombres escuchan de la predestinación, algunos luego dicen, si esto fuera real, entonces Dios sería injusto. Pero, ¿qué es la justicia de Dios? Hermanos, la justicia de Dios es su deber de dar gracia a todos los hombres. La justicia de Dios quiere decir que Él da lo que es merecido a cada persona. Si Dios no elige para salvación a una persona, no está siendo injusto, porque esa persona no podía demandar de Dios esa elección. Dios está siendo ¿qué? Justo. Justo. Por eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Está siendo justo para con los vasos de ira. Simplemente está siendo justo. Y para con los que ha elegido, ¿está siendo injusto? Está siendo justo y misericordioso. Justo porque sus pecados serán castigados en Cristo, y misericordioso porque ellos no merecían que Cristo pagara por sus pecados. Vayamos un poco más a prisa. Vean cómo procede los cánones de Dort.
Los cánones de Dort dice, todos cayeron en pecado. Por lo tanto, algunos ven la elección y dicen, no, la elección hace a Dios un Dios sin amor. Vean. Pero en esto se mostró el amor de Dios para con los hombres, que envió a su Hijo. En esto se mostró el amor de Dios para los hombres, en que eligió a pecadores. La elección procede del amor soberano de Dios. Él decidió conocer a algunos. Él decidió amar a algunos, hermanos. Yo no sé por qué hay tanta discusión con esto. Digo, entiendo que puede ser un tema delicado, pero ¿por qué los arminianos no se quejan de que Dios eligió a la nación de Israel y no eligió a las otras? ¿Por qué Dios le dio la oportunidad a Israel de conocer el Evangelio y a través de la simiente prometida y no a otras muchas naciones? ¿Sabes por qué? Por el eterno decreto del Señor. ¿Fue injusto con los babilonios? ¿Fue injusto con los asirios? No, les dio justicia, lo que ellos merecían. Pero con Israel fue misericordioso. Y aquí está. Esto nos lleva a un punto que hace enfurecer a los hombres. Y es esto. Y con este punto concluimos nuestro breve resumen de la doctrina de Dios a la luz de la elección. Hermanos, Dios es glorioso. Y a unos arminianos gritarían, amén. Dios es glorioso y eso implica que no hay nada más excelente que Él. Esto implica que si Dios eligió a algunos y pasó por alto a otros, dejándolos en su miseria, si eso lo ha hecho para su gloria, es suficiente. Es lo que dice Romanos 11. Las cosas fueron hechas para mostrar su ira y para mostrar su misericordia, y ambas lo glorifican. Esto es algo que nos puede incomodar, pero esto se debe a que no comprendemos quién es Dios, cuán glorioso es, cuán glorioso es. Por lo tanto, podemos concluir, como dice el artículo 7 de los cánones de Dort. Escuchen, es un poco larga la cita, pero esto resume la doctrina de la elección. Dice, esta elección es un propósito inmutable de Dios, por el cual, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, o sea, la elección es que antes de la creación del mundo, de todo el género caído, toda la raza caída, caídos de su primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición, escuchen, predestinó en Cristo para salvación por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad a cierto número de personas, no siendo mejores o más dignas que las demás. Esto no podría decir el arminiano, porque según ellos, Dios eligió a unas personas porque fueron más dignas que las demás, porque eligieron y otros no. Hay dignidad. Él eligió, es digno de ser elegido, pero dicen los cánones de Dort, Dios eligió a algunos, no porque fueran mejores que otros, sino hallándose todos igualmente en miseria, puso en Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza a todos los predestinados y por fundamento de la salvación. Escuchen, a fin de que fuesen hechos salvos por Cristo, Dios decidió también dárselos a Él, llamarlos y atraerlos poderosamente a su comunión por medio de su palabra y Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, dotarles de la fe en Cristo, justificarlos, santificarlos y finalmente guardarlos para alabanza de la riqueza de su gracia. Hermanos, debido a que Dios busca su gloria, es que serás preservado al final para la alabanza de su gloria por su gracia. Pero como dijo Juan Calvino, no todos
admiten lo que hemos dicho. Hay muchos que se oponen principalmente a la elección gratuita de los cristianos. Comúnmente se piensa que Dios escoge de entre los hombres a unos o a otros conforme a lo previsto que habían de ser los méritos de cada uno. Así adopta por hijos a los que ha previsto que serían dignos de su gracia. Si me eliges, eres digno. Si no me eliges, no eres digno. Así, los que él sabe que se van a inclinar a la malicia, los deja en su condenación. Esta gente, escuchen esto, hace de la presciencia de Dios como un velo con el que solamente oscurece su elección. No solamente oscurece su elección, sino incluso hace creer que el origen de la salvación tiene otra parte aparte de Dios. Ellos dicen, la presciencia es que Dios veo de antemano. El problema es que presciencia, hemos dicho, habla del decreto del Señor. Podemos concluir con unas aplicaciones que proceden de los mismos artículos de los cánones de Dort. Hermanos, los elegidos son asegurados en su corazón con esta doctrina. Hermano, no tengas miedo de esta doctrina. Cuando estés en Efesios, estés leyendo de la predestinación, no leas rápido para no enfrentarte a ella. Léela, medítala. Dice esto: la elección no debe confundir a los cristianos, porque si ellos pueden ver en sí mismos las marcas de los que significa ser nacido de nuevo, entonces ellos pueden estar asegurados de su elección. Cuando con gozo espiritual descubren en sí mismos los frutos infalibles de la elección, indicados por la palabra de Dios, ¿cuáles? Cuando hayan la verdadera fe en Cristo, un temor filial a Dios, una tristeza según el criterio de Dios por el pecado y hambre y sed de justicia, pueden estar consolados de su elección. No podemos saber de nuestra elección a priori, no podemos saber de nuestra elección antes de ser convertidos, pero siendo convertidos y viendo los frutos del nuevo nacimiento en nosotros, podemos tomar consuelo de la elección y alabar a Dios por ella. Además, no solo debe producir consolación en nuestro corazón, este debe ser un mayor motivo para humillarnos delante de Dios, porque si te eligió, no es porque había algo digno en ti. Es más, dice que no había nada digno en ti ni en mí, sino que lo peor del mundo escogió Dios. Pablo dice eso. Lo peor escogió para que mostrara las riquezas de su gracia. Así que si te vas a jactar en algo, es que éramos, hermanos, la peor y más miserable basura. Pero además, no solo debe producir humillación, debe producir adoración y debe producir santidad. Algunos dicen, es que si tú crees que Dios te eligió, vas a decir, bueno, Dios me eligió, nos vemos, me voy al mundo, Dios me eligió. Dice, esta doctrina debe llevarnos a purificarse a sí mismo y amar más ardientemente a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no solo nos ha elegido, pero nos ha elegido para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Así que hay que descartar que por la doctrina de la elección y por la meditación de la misma se relaje la observancia de los mandamientos de Dios o se hagan carnalmente descuidados. Eso no, la doctrina de la elección no produce de eso, produce un rendimiento mayor.
Y concluyo con esto. Tú que no estás en Cristo, la doctrina de la elección no te debe desanimar. No debes decir, bueno, Dios elige y si no me eligió, pues mejor dejo de venir a la iglesia, dejo de leer la escritura, dejo de tener devocional con mis hijos, dejo de orar al Señor y clamar, dejo de estar con los hermanos, pues Dios eligió. Miren, hermanos, cuán pastorales son los cánones de Dort. Dice esto: quienes aún no sienten poderosamente en sí mismos la fe viva en Cristo, o la confianza cierta de su corazón, la paz de la conciencia, la observancia de la obediencia fiel, la gloria de Dios por Cristo, y no obstante, ponen los medios por los que Dios ha prometido obrar en nosotros estas cosas, estos no deben desanimarse cuando oyen mencionar la reprobación, o sea, que Dios no eligió a algunos. Ni contarse entre los reprobados. No tengo fe ahorita, seguro no soy uno de los que creerán. Sino proseguir diligentemente en la observancia de los medios, añorar ardientemente días de gracia más abundante y esperar esta con reverencia y humildad. Mucho menos han de asustarse de esta doctrina de la reprobación aquellos que seriamente desean convertirse a Dios, agradarle a Él únicamente y ser librados del cuerpo de muerte, a pesar de que no pueden progresar en el camino de la fe y de la salvación como ellos realmente quisieran, ya que el Dios de misericordia ha prometido que no apagará el pábilo que humea, ni destruirá la caña cascada. Hermanos, que seamos movidos a ser asegurados por la gracia, a ser humillados, a adorar más a Dios y a ser movidos a la santidad. Y tú que no estás en Cristo aún, que no seas desanimado y que no te cuentes en los reprobados antes. Tú no sabes el decreto del Señor. Sigue poniendo diligencia en meditar en la ley de Dios, en escuchar el evangelio, en leer la escritura, en asistir a la iglesia, y sigue esperando ardientemente la salvación en el Señor. Que el Señor obre en la iglesia salvación y consuelo a los creyentes.